orador, el diputado señor don Germán Becker, a quien le ofrezco la palabra. Diputado Becker. Presidente, yo quiero solicitar reunión de comité sin suspensión de la sala, por favor. A ver, le ofrezco la palabra y cito a reunión de comité sin suspender la sesión. Señor Presidente, Honorable Cámara, vuestra Comisión Especial Investigadora de los Actos de Gobierno relacionados a la situación de inseguridad que se vive en la región de la Araucanía, la que tuve el honor de presidir, me ha encomendado informar respecto del estudio realizado por ella en cumplimiento del mandato otorgado por esta honorable sala. La comisión se constituyó el día miércoles 13 de enero del 2016 y en cuanto a la labor desarrollada, cabe hacer presente que ésta se abordó conforme a un plan acordado en virtud del cual, durante su funcionamiento, se citó y escuchó a diversos personeros, tanto del ámbito público como privado, sin perjuicio de haberse constituido en la región de la Araucanía durante un día completo, quienes la ilustraron sobre el contenido histórico del cual se enmarca el conflicto, aspectos de hecho, legales, técnicos y administrativos de su objeto, y además se recogieron propuestas de las distintas intervenciones de los que participaron en la comisión. La comisión celebró 25 sesiones ordinarias y extraordinarias. Tomando en consideración la totalidad de los antecedentes y testimonios entregados a esta comisión, sus miembros acordaron por la unanimidad, en la sesión número 24, votar por separado cada una de las siguientes conclusiones y propuestas, cuyo resultado se consigna al final de cada una de ellas en el documento que obra en poder de los señores diputados o que está en sus computadores. Asimismo, se planteó sugerir a la sala remitir copia de este informe a la Contraloría General de la República. Análisis de la situación de seguridad pública y de participación de los organismos gubernamentales. Los niveles de violencia verificados en los últimos años en la región de la Araucanía resultan inéditos y dejan en evidencia la incapacidad estatal de proveer seguridad a la población en algunos sectores rurales. Si bien los conflictos en nuestra región se arrastran por años y en lo absoluto son endosables a una administración en particular, resultan alarmantes los grados de impunidad, lo que en efecto permite hacer un diagnóstico negativo de la institucionalidad encargada de prevenir y sancionar los hechos delictivos. Particularmente en la región de la Araucanía, los niveles de inseguridad están directamente relacionados con los índices de eficacia en la labor preventiva e investigativa. Es imperativo dotar de eficacia la labor persecutoria y ello solo se puede lograr con la voluntad de todos los involucrados, ya sea mediante el perfeccionamiento de las investigaciones y las indagatorias tratándose de policías y fiscales, de la voluntad y la convicción de atacar el delito con rigor por parte de la autoridad de gobierno y de la implementación de los cambios legislativos que se requieran tratándose de la sede legislativa. El marco de violencia política que se vive en la región de la Araucanía requiere necesariamente para su solución de un diálogo fraterno y de la participación de todos los actores políticos. A su vez, no perseguir con firmeza los actos delictivos importa establecer dudas acerca del correcto funcionamiento de las instituciones, instalando en la población la sensación de que no habrá sanciones para quienes atenten contra bienes o personas. En definitiva, lo que se debilita es el Estado de Derecho. Ahora bien, aun cuando las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche puedan ser justificadas y atendibles, ello no habilita en un Estado de Derecho el uso de mecanismos violentos sin perjuicio de las instancias de diálogo político que deben constituirse para buscar una solución del conflicto, del fondo del conflicto. El Estado tiene el deber de perseguir el delito y de hacer uso de las herramientas legales vigentes. Está claro que no todos los ilícitos que tienen lugar con ocasión de reivindicaciones pueden ser calificados de terrorismo. Sin embargo, se pueden hacer uso de los tipos penales
contemplados en la Ley 18.314 en la medida que los delitos puedan ser catalogados como terroristas, atendido lo prescrito por la norma. Es necesario señalar que la utilización de esta herramienta no solo se ve condicionada por las dudas políticas respecto de su conveniencia, sino también por la complejidad que han experimentado los fiscales para acreditar el dolo terrorista. No obstante lo anterior, de acuerdo a una evaluación de mérito, la autoridad ha deducido acciones por ley antiterrorista o de seguridad del Estado, lo que es independiente de lo que en definitiva determinen los tribunales de justicia. En la labor preventiva, sin embargo, parecen advertirse inconsistencias y falencias que solo han favorecido la impunidad. La autoridad de gobierno central debe ser estricta en exigir de sus diversos agentes un compromiso con el mandato constitucional de resguardo de la seguridad y el orden público. Particularmente en ellos son los intendentes regionales, los llamados a tomar una acción positiva, tanto en la búsqueda de soluciones como del diálogo político, pero también, paralelamente, de resguardo de la integridad de la población regional. Nos hacemos eco del anhelo de los habitantes de la región de la Araucanía de vivir en un ambiente de paz, fraternidad y seguridad. Ello, por cierto, depende de todos, pero particularmente de los órganos del Estado, que deben destinar todos sus esfuerzos en marginar a pequeños grupos que propician la violencia, dando espacio al diálogo entre los diversos actores regionales. Mención especial al funcionamiento de la Corporación Nacional Indígena y a la política de tierras como causante de la violencia. Según muchos de los invitados a la comisión y de acuerdo a las opiniones recogidas en la región, existe un consenso en identificar la política de tierras como uno de los puntos centrales del conflicto, por lo que introducir modificaciones a la institucionalidad vigente es, sin lugar a dudas, un aspecto prioritario, particularmente por la revisión de la forma desprolija y en muchos aspectos irregular como la CONADI administra el Fondo de Tierras y en general los recursos destinados a los pueblos originarios. Se beneficia a determinadas comunidades o sujetos, generando grandes desigualdades en el acceso a dicho fondo, lo que va generando resentimiento y pérdida de confianza en una institución que, por el contrario, debiera ser un puente de fortalecimiento de las mismas. Concretamente, la política de tierras se ha transformado en una mecánica de compra y entrega de inmuebles en sectores rurales sin apoyo para el desarrollo productivo ni consideraciones de habitabilidad. En definitiva, este órgano encargado de ejecutar la política de tierras no ha respondido a las expectativas y debe ser revisado su continuidad en los términos actuales. Las denuncias de irregularidades y la politización del servicio son compartidas por todos los sectores regionales. Esta introducción a las conclusiones fue aprobada por unanimidad por los diputados señores Tumas, Bun, Radgeb, Urrutia, Venegas y por el diputado Berger, que estaba en ese momento en mi representación. A continuación voy a leer las propuestas. Se generaron aproximadamente 30 propuestas para avanzar en una mejor convivencia en la región. Las votaciones no las voy a dar a conocer. En general fueron aprobadas por unanimidad. En algunos casos la diputada Clemira Pacheco se abstuvo y en un par de ocasiones votó en contra, al igual que el diputado Lautaro Carmona. El diputado Fuad Chaín se abstuvo en 2 ocasiones. Los demás diputados votaron favorablemente todas las propuestas. Entre las propuestas tenemos las siguientes. Referidas a cuestión de orden político y administrativo. Reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. En este punto definitivamente estamos en deuda como Estado y debemos avanzar en cambios legislativos que importen reconocer constitucionalmente a nuestros pueblos originarios, al igual que lo han hecho la mayor parte de los países latinoamericanos. 2. Representación política de los pueblos indígenas. Si bien se observan avances
con el tratamiento en esta Cámara y en el Senado del Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Originarios, la verdad es que tenemos que avanzar aún más y la Comisión estima que parece conveniente adoptar mecanismos que permitan garantizar la participación política de los pueblos originarios. 3. Determinación precisa del proceso de consulta que dispone el convenio 169. 4. Modificaciones a la ley indígena y en particular a la política de tierras. Estimamos que es necesario perfeccionar en lo inmediato los procedimientos de compra de tierra. También planteamos establecer elementos que permitan evitar la proliferación de comunidades y la reutilización de títulos. La CONADI no está facultada para prohibir la constitución de nuevas comunidades que cumplan con los requisitos y, por tanto, reuniendo la corporación debe registrar y conceder personalidad jurídica a la comunidad. En tal virtud, se debe impedir que se creen nuevas comunidades y la utilización por parte de esta con un mismo título de merced para la compra de tierras, lo cual hace que esto sea absolutamente indefinido y no hay ni una posibilidad de limitar las compras de tierras en el futuro. Establecer otra propuesta con carácter permanente, la glosa de la Ley de Presupuesto del año 2016. La CONADI debe establecer la antigüedad de la demanda, priorizar a las comunidades que no tienen compra y particularmente respetar, por sobre todo, la prohibición de adquirir predios que hubiesen sido objeto de perturbaciones de su posesión. Otra propuesta, suprimir por la vía legal o mediante un dictamen de la Contraloría General de la República las cuotas de facto. Fortalecer el presupuesto para las postulaciones efectuadas según el artículo 20, letra A diferencia del artículo 20, letra B, que trata de un fondo de financiamiento. El 20A es un subsidio vinculado a la insuficiencia territorial sobreviviente en la actualidad. Crear mecanismos transparentes y competitivos para la compra de tierras. Esto me parece bien interesante. Es necesario crear fórmulas de adquisición de los predios en base a licitación pública, de manera de transparentar el proceso y generar una oferta que permita reducir los precios considerablemente, terminando con la especulación y el uso político de las compras de tierras. Diversificar los mecanismos de compensación. Estoy leyendo los títulos de la propuesta ya nomás porque estamos pasando el tiempo. Mayor participación de los pueblos indígenas en los procesos de planificación territorial y en la aprobación de proyectos de alto impacto ambiental. Fortalecimiento de la educación intercultural. Envío a trámite legislativo del mensaje presidencial para la región. Aquí la verdad es que el ministro de Interior, don Mario Fernández, se comprometió en la comisión y lo repitió varias veces en orden a ingresar a trámite legislativo un proyecto de ley que otorgue beneficios especiales a la región, entendiendo sus niveles de pobreza y particulares necesidades que tiene actualmente. Hay otros aspectos, otras propuestas referidas a la persecución y sanción de los hechos de violencia, modificaciones a la ley 18.314, que determina las conductas terroristas, imposibilidad de acreditar en juicio el dolo terrorista y la subjetividad del tipo penal. Estoy leyendo los títulos de la propuesta. Perfeccionar y morigerar el estándar probatorio del testigo protegido. Incorporación de las técnicas investigativas utilizadas en la ley 20.000. Resulta inaceptable que la Fiscalía cuente con más herramientas para la ley de drogas que para la ley antiterrorista. Por otro lado, impulsar los mensajes presidenciales y las mociones que recogen los puntos anteriores. Una de las grandes falencias detectadas por la Comisión fue la falla en los sistemas de inteligencia que permitan prevenir estos actos de violencia. Se deben coordinar los sistemas de inteligencia que no han actuado coordinadamente. Incorporar la información obtenida por la ANI a los procesos judiciales. Ver el tema de las competencias judiciales. Los jueces han sido objeto de muchas presiones y hostigamientos y la verdad es que creemos que es posible que los juicios se realicen en regiones distintas donde se cometen los delitos. Protección de víctimas y testigos.
evitar las dilaciones injustificadas de audiencias. La verdad es que se han suspendido muchas audiencias alegando cambio de abogado, y esto se hace prácticamente de manera indefinida, a veces se postergan hasta por 1 año, 2 años las audiencias. Hay otros aspectos referidos a la reparación de las víctimas. Es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de generar mecanismos compensatorios para las víctimas. Hay otras propuestas referidas al estímulo a la productividad y el emprendimiento. También creemos que es importante, y esto el gobierno se comprometió ya hace prácticamente más de 1 año y medio que fuimos a hablar con el subsecretario y se comprometieron a ver la implementación de un sistema de seguros para poder generar, ¿no es cierto?, más trabajo y nuevos proyectos. Implementación de planes de productividad para incentivar y optimizar la explotación de predios con aptitud agrícola, especialmente en el mundo mapuche, cuando se les entregan los predios prácticamente no tienen cómo explotarlos. Y también creemos que es importante priorizar la calidad predial en las compras, de modo que realmente sean productivas y los comuneros que ahí se instalen tengan la posibilidad de generar recursos para sus familias. Y también planteamos finalmente desarrollar nuevas oportunidades de emprendimiento. Presidente, la verdad que es bien difícil resumir en tan poco tiempo una comisión que trabajó más de 70 horas y que creemos que las propuestas son bastante claras, pero están en el informe y esperamos este informe entregarnos a las autoridades pertinentes para ver si alguna de las propuestas pueden ser implementadas. He dicho. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Germán Becker. Efectivamente, el informe consta de los propíteres de cada diputado. Conforme al procedimiento establecido, hay tiempo asignado a cada una de las bancadas. La UDI tiene 14 minutos 30, la Democracia Cristiana 10,30, el Partido Socialista 8,30, la Renovación Nacional 8 minutos, el PPD 7,30, los Independientes 4,30 minutos, Partido Comunista Izquierda Ciudadana 3 minutos 30 y el Partido Radical Socialdemócrata hasta 3 minutos. Han sido entregados los tiempos formalmente por la bancada de Democracia Cristiana y tenemos inscritos en el Partido Socialista y en la UDI. Parte haciendo uso del tiempo de su bancada el diputado por la región de la Araucanía, señor Mario Venegas.